Vamos a definir qué es un dx primero para que ustedes vean qué es exactamente ese dx del cual uno habla en las integrales. Entonces supongamos yo tengo un sistema de coordenadas x, y, ¿bien? Y voy a definir un determinado intervalo, un determinado que va a ser el intervalo a, b. En matemáticas uno acostumbra a colocarle subíndices a los diferentes valores de x. Entonces yo puedo decir que a vale x sub 0 y que b vale x sub 1. Ahora vamos a cambiarle la nomenclatura al b. Aquí, como estoy escogiendo estos extremos, yo los cogí como x sub 0 y x sub 1. Al b le voy a colocar ahora, digamos, un x sub f, un x final. Entonces, si este punto es a, porque esta distancia es a, y este punto es b, porque esta distancia es b, entonces esta región que está aquí va a ser delta x, que va a ser b menos a, o escrito en esta notación con respecto a x, x sub 1 menos x sub 0. Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué ocurre si x sub 1 vale 7 y x sub 0 vale 4? Pues que delta x sería 7 menos 4 igual a 3. Ahora, ¿qué ocurre si a ese intervalo yo quiero hacerle una división? Dividir el intervalo en dos. ¿Cuánto sería el del tx ahora teniendo en cuenta esa división? Este señor x sub 0, este señor va a ser x sub 1 y este punto de acá va a ser x sub 2. Miren cómo el b ya le cambié el subíndice al x. Entonces, aquí delta x, b menos a sobre 2, o lo que es igual x sub 2 menos x sub 0 sobre 2. ¿Quién es delta x? Pues delta x es esta región, solamente esta región que está por aquí. Y esa región también coincide con x sub 1 menos x sub 0. O puede ser x sub 2 menos x sub 1. Cualquiera de los dos sirve. Entonces, acá ¿qué vamos a decir nosotros? Ya definiendo delta x, voy a definir esta cosa que está acá. Recuerden que delta x puede tener tanto esta definición como esta otra. Porque delta x, repito, que sería x sub 1 menos x sub 0 y me da esta región de aquí. Si yo conozco que delta x es este señor, ¿cuánto valdría x sub 1? Pues x sub 1, esto que está restando pasa a sumar, valdría x sub 0 más delta x. Pero recuerden que x sub 0 nosotros lo llamamos a desde un principio. Entonces x sub 1 va a ser a más delta x. Voy a dejar esto aquí quietico y ustedes van a ver más adelante qué es lo que yo quiero hacer. Y x sub 2 voy a colocarlo como a más 2 delta x. ¿Por qué? Pues porque x sub 2, ¿qué es? X sub 0, que sería el mismo a, más un delta x más el otro delta x, es decir, 2 delta x. Ahora supongan lo siguiente, pongan que yo quiero dividir ahora el intervalo en tres regiones, 1, 2, 3. Entonces, en este caso, en el que miren cómo he definido los subíndices, miren que a ya vale, bueno, a siempre vale x sub 0, pero aquí b vale x sub 3. ¿Cuánto sería delta x? Pues delta x sería x sub 3 menos x sub 0, que es lo mismo que b menos a, pero ahora dividido entre 3. Miren la diferencia entre este caso y este caso. En este caso yo dividí el intervalo en dos regiones. Aquí estoy dividiendo el intervalo en tres regiones. Entonces, si delta x vale esto, entonces yo puedo decir, bien, x sub 0 es a desde un principio, ¿cuánto sería x sub 1? Este señor. Recuerden que delta x es cada pedacito de estos que están acá. Entonces, x sub 1 va a ser x sub 0 más delta x, lo que es igual a más delta x. ¿Qué es x sub 2? Miren que x sub 2 ya viene con un 2 delta x, pero lo vamos a colocar como función del límite inferior del intervalo, x sub 0 o el mismo a. ¿Y cuánto vale x sub 3? Pues x sub 3 valdría a más 1, 2, 3 delta x. Y x sub 3 ya sabemos que es b. Ahora, ¿qué ocurre? Y vamos a ver qué es delta x y por qué yo he definido estos señores. ¿Qué ocurre si a ese intervalo AB yo quiero dividirlo en una cantidad n de intervalos? Literal n. Entonces delta x en ese caso va a ser b menos a sobre el número de subintervalos. Entonces n, ahí está el delta x. Ahora, puedo definir esto que está acá de la misma manera. Yo puedo decir x sub 0 es a, x sub 1 es a más delta x sub 2 es a más 2 delta x, etcétera, etcétera, y llegar hasta el x sub k, punto. Supongamos que este es el x sub k. ¿Cuánto sería x sub k? A más k veces delta x. Mírenlo aquí, x sub 0 es a más 0 delta x sub 1 es a más 1 delta x sub 2 es a más 2 delta x sub 3 es a más 3 delta x. Entonces el késimo punto va a ser a más k delta x. Entonces estas definiciones son las que uno utiliza
en las sumas de Riemann para hacer el cálculo de áreas bajo una determinada curva. Porque cuando uno inscribe rectángulos bajo una curva, recuerden que uno empieza a aumentar el número de rectángulos para tener una mejor estimación del área. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si yo defino el área de todos esos rectángulos como base, tiene la base delta x. Recuerden, esto es un delta x, un pedacito de estos porque estoy dividiendo el intervalo en una cierta cantidad de subintervalos. Entonces el delta x es el ancho de ese subintervalo, el que definimos como b menos a sobre n. Entonces el área de todos esos rectángulos va a ser la sumatoria de las diferentes áreas de los rectángulos, que repito va a ser base, que es delta x, por altura. Pero la altura, ¿quién es? Sería la imagen de unos determinados puntos y ahí me da el área de un solo rectángulo y hago la sumatoria para todos los rectángulos. Ahora, entonces ya sabemos que delta x lo vamos a definir todos con el mismo ancho, b menos a sobre n, y el x sub k como a más k veces delta x. Ahora, ¿uno para qué define esto en las sumas de Riemann? Porque cuando uno va a calcular las áreas, recuerden, yo debo tener unos valores aquí, porque así como está, yo digo, bueno, ¿y quién es la función a la cual yo voy a calcular el área bajo la curva? ¿Y cuánto vale delta x? Ahí yo no tengo absolutamente nada de información. Pero ya con esto puedo reemplazar en mi función y en el delta x para poder aproximar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para el área bajo las curvas? Vamos a reemplazar el f de x y el delta x en la sumatoria. ¿Quién es f de x? Pues la función que ustedes les den para calcular el área. ¿Quién es delta x? Pues delta x es b menos a sobre n. Listo. Segundo punto, vamos a reemplazar x sub k en todos los términos que tengan x en la sumatoria. Que recuerden, ustedes al reemplazar f de x, aquí les tienen que quedar unos valores de x al cuadrado más 1, x a la 8 menos 3, etcétera, etcétera. Cualquier función que ustedes tengan. Y ya tercero, aplicar reglas de sumas de Riemann que ustedes conozcan. Esto nosotros lo vamos a ver después y vamos a determinar o a utilizar algunos truquitos matemáticos. Entonces, conociendo ya el área bajo la curva como una aproximación con esta suma de Riemann y sabiendo que x y delta x son estos valores que están acá, resulta que cuando uno hace el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de rectángulos es muy grande, delta x tiende a 0. Y cuando delta x tiende a 0, ese delta x se me convierte en este diferencial que aparece aquí. Y esta sumatoria que está acá, se va a convertir en una integral. Y va a ser una integral definida en el intervalo AB. Nosotros después vamos a ver cómo funcionan estas integrales definidas, cómo se evalúan y cómo es el cálculo realmente de estas integrales. Entonces, moraleja, el área bajo una curva yo lo puedo calcular con sumas de Riemann, aproximaciones, o puedo calcularlo utilizando integrales, o sea que una integral al final de cuentas me ayuda a calcular el área bajo una curva. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo una función constante f de x igual a 1. Entonces, ¿cuál es el área bajo esta curva que está aquí en el intervalo AB? Pues el área que va a ser b menos a, que es esta distancia que está aquí, que es la base, b menos a por 1, que es la altura. Esa sería el área del rectángulo. Base b menos a por altura, que es 1. O sea que al final de cuentas el área sería b menos a. Vamos a ver si eso funciona con las sumas de Riemann que nosotros hicimos. Entonces estas son nuestras definiciones. El área, los delta x y el x sub k. Obviamente esto es un ejemplo muy básico, pero con esto podemos entender un poco cómo funciona esto. Entonces estos son los pasos que nosotros vamos a hacer. Se los vamos a aplicar para la función f de x igual a 1. Miren lo que me dice el primer punto. En esta suma reemplace f de x. ¿Cuánto vale f de x? 1. Entonces aquí le coloco el 1. Entonces me queda 1 por delta x. Segundo, me dice reemplace delta x en la sumatoria. ¿Quién es delta x? B menos a sobre n. Aquí está. B menos a sobre n. ¿Listo? El 1 no lo coloco porque pues 1 por delta x, delta x. Ahora, me dice reemplace el valor de x sub k en todos los x que aparezcan en la sumatoria. En todos los x. Entonces yo voy y vengo a mi sumatoria y yo digo, pero ahí no hay ningún x. Como aquí no hay ningún x, entonces yo no le reemplazo esto que está aquí. No le voy a reemplazar ningún valor, porque no hay x acá. Entonces paso al tercer punto. Entonces me dice, aplique las reglas de sumas de Riemann. ¿Qué pasa acá? Resulta que la sumatoria recorre el subíndice k. Pero miren que ningún término de aquí depende de k. B es el límite superior del intervalo. A es el límite inferior del intervalo, eso no depende de k. Y n, que es el número de intervalos, pues tampoco depende de k. O sea que esto sale de la sumatoria.
Entonces me queda b menos a sobre n, saco de la suma y me queda la sumatoria de puros unos. Esta sumatoria de puros unos va desde 1 hasta n, o sea que voy a tener n veces 1. Entonces coloco n. Este n que aparece aquí es el resultado de esta sumatoria, porque yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Entonces tengo n. Miren que este n se cancela con esto y me queda b menos a, que era lo que yo les había dicho al principio. ¿Cuánto es el área bajo esta curva? B menos A, que es la base, por la altura que es 1, o sea, B menos A. La cuestión aquí es, bueno, pero ¿será que para yo calcular el área de esto que se veía obvio, necesito hacer todo esto? Bueno, realmente no. Yo lo muestro simplemente para que ustedes tengan una guía para los siguientes videos, las siguientes clases, ustedes sepan cuáles son los pasos que deben seguir y cómo van a solucionar. Por ejemplo, les pueden decir, calculen el área bajo la curva de la función f de x igual a x. Entonces ustedes siguen estos mismos tres pasos. F de x igual a seno cuadrado. Siguen los mismos tres pasos. La cuestión acá es que nosotros debemos tener cuidado con este último punto, que ahí es donde nosotros vamos a aplicar ciertos truquitos matemáticos. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué pasa si a vale 1 y b vale 3? Entonces, área, base por altura, 2 por 1, 2. Donde la base, pues es b menos a. Ya, ahí quedó.